El edificio de apartamentos se erguía ante mí como un coloso de la oscuridad, sus altas ventanas iluminadas solo por la pálida luz de la luna, que parecía derramarse sobre él como una mortaja funeraria. Era un edificio antiguo, de aspecto imponente y decadente a la vez, y su arquitectura gótica evocaba un aire de misterio y melancolía. Desde que me mudé a este lugar, había sentido una opresión en el pecho cada vez que lo veía, pero no podía evitar ser atraído por su singularidad. La historia que rodeaba a este edificio era la de las desapariciones inexplicables que habían atormentado a sus residentes durante años. Las leyendas hablaban de un ascensor en particular, el número 13, que parecía ser el epicentro de estas misteriosas desapariciones. Nadie sabía exactamente cómo comenzó todo, pero una cosa era segura: una vez que alguien tomaba ese ascensor, jamás regresaba. Era una noche especialmente oscura cuando decidí que era hora de enfrentar mis miedos y descubrir la verdad detrás de estas desapariciones. Mi curiosidad se había convertido en una obsesión, y el edificio había comenzado a afectar mi sueño y mi cordura. Vestido con mi abrigo oscuro y una linterna en mano, me dirigí al ascensor 13. Cada paso que daba hacia él parecía un eco en un pasillo interminable y siniestro. El ascensor 13 era distinto de los otros. Su puerta de hierro estaba decorada con extraños grabados, símbolos que parecían provenir de algún antiguo y olvidado culto. Mientras esperaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si el aire mismo se hubiera enfriado. La puerta del ascensor se abrió con un chirrido agudo y ominoso, como si estuviera anunciando algo siniestro. Entré y presioné el botón para el piso más alto, el 20º piso. Las puertas se cerraron con lentitud, dejando atrás el pasillo oscuro. La sensación en el ascensor era opresiva, como si el tiempo se hubiera detenido y estuviera atrapado en un espacio entre dimensiones. Miré el espejo desgastado en la esquina y me encontré con mi propio reflejo pálido y ansioso. El ascensor se detuvo en el piso 14 y la puerta se abrió con un golpe seco. No había nadie en el pasillo, pero una ráfaga de aire frío y húmedo se coló en el ascensor, haciendo que mi aliento se condensara en el aire. Miré a mi alrededor y vi que el piso 14 estaba vacío y en penumbras, con una tenue luz parpadeante en el extremo del pasillo. Algo en ese lugar me llenó de una profunda inquietud, pero seguí adelante. Cuando el ascensor finalmente llegó al 20º piso, me sentí aliviado y asustado a partes iguales. Las puertas se abrieron y me encontré en un pasillo oscuro, iluminado solo por la tenue luz de las lámparas parpadeantes. El aire aquí era aún más denso, casi irrespirable, como si estuviera cargado de secretos oscuros. Comencé a caminar por el pasillo, tratando de encontrar alguna pista sobre lo que estaba sucediendo en este edificio maldito. Fue entonces cuando escuché un susurro débil y sibilante, como el murmullo de voces en el viento. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no había nadie a la vista. El sonido se hizo más fuerte, y pude distinguir palabras susurradas en un idioma que no podía comprender. Sentí un escalofrío recorrerme mientras las palabras parecían llenar mi mente, llenándola con imágenes de sufrimiento y oscuridad. Continué avanzando, sintiendo que algo me estaba guiando, atrayéndome hacia una puerta al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y la luz parpadeante se filtraba desde su interior. Con la mano temblorosa, empujé la puerta y entré en la habitación. Lo que vi me dejó sin aliento. La habitación estaba llena de figuras etéreas, sombras incorpóreas que se movían lentamente por el espacio. Eran almas perdidas, atormentadas por la eternidad. Sus ojos vacíos me miraban con tristeza y desesperación, como si supieran que también yo estaba atrapado en este lugar. En el centro de la habitación, había un antiguo libro encuadernado en piel humana, con extraños símbolos grabados en su superficie. Parecía ser el objeto de adoración de estas almas atormentadas. Mientras me acercaba, las sombras comenzaron a susurrar en voz alta, sus voces llenas de agonía y desesperación. Agarré el libro y lo abrí, revelando antiguos conjuros y rituales que parecían invocar a seres oscuros y malévolos. En ese momento, supe que había descubierto el oscuro secreto detrás de las desapariciones en el edificio de apartamentos. Este libro era la clave, la fuente de poder de los espíritus malvados que habitaban el lugar. Antes de que pudiera hacer algo más, las sombras se abalanzaron sobre mí, envolviéndome en un torbellino de oscuridad. Grité y luché, pero no podía escapar de su abrazo implacable. Mientras las sombras se cerraban a mi alrededor, el mundo se desvaneció en la negrura, y supe que me había convertido en una de las almas perdidas en este edificio maldito. Mi historia se une a la de aquellos que desaparecieron misteriosamente después de tomar el ascensor 13.
Ahora, soy uno de ellos, condenado a vagar por la eternidad en busca de redención o liberación. El edificio de apartamentos es un lugar de sufrimiento y oscuridad, y solo el tiempo dirá si alguna vez encontraremos la paz. Esta es solo la primera parte de mi historia, una historia de terror que se hunde en las profundidades de lo desconocido y lo maligno. El oscuro edificio de apartamentos había llegado a ser para mí una prisión de sombras y lamentos, un lugar donde las almas perdidas clamaban por redención. Desde que me había convertido en uno de ellos, mi existencia se había vuelto una pesadilla interminable. Los pasillos estaban poblados de susurros inquietantes y figuras espectrales que se movían en la penumbra. Aunque estaba atrapado en este lugar maldito, mi curiosidad no había disminuido. Siempre había tenido una mente inquisitiva, y no podía evitar querer descubrir más sobre los oscuros secretos que acechaban en cada rincón del edificio. Algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante, a explorar los recovecos más profundos y perturbadores de este lugar condenado. Una noche, mientras vagaba por los pasillos en busca de respuestas, me encontré con un grupo de almas perdidas que se reunían en torno a una puerta cerrada con llave. Sus voces resonaban en el aire, llenas de tristeza y desesperación. Me acerqué, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Las sombras se apartaron para revelar la puerta, y allí estaba, grabado en madera antigua y desgastada, un número que enviaba escalofríos por mi espina dorsal, el número 13. Era el mismo ascensor que había desencadenado mi pesadilla. ¿Qué secretos ocultos guardaba esta puerta? ¿Por qué las almas perdidas se reunían aquí? Decidido a descubrir la verdad, me concentré en la puerta y usé toda la energía espectral que había reunido desde mi llegada a este lugar para desbloquearla. Con un crujido siniestro, la puerta se abrió, revelando una escalera angosta que descendía a la oscuridad. Las voces de las almas perdidas se hicieron más intensas, instándome a explorar lo que yacía en las profundidades. Sin dudarlo, comencé a descender por la escalera. Las sombras que me rodeaban parecían palpitar de anticipación, como si estuvieran ansiosas por lo que encontraríamos. Las paredes estaban cubiertas de extraños grabados y símbolos, cada uno más oscuro que el anterior. El aire se volvió más espeso a medida que descendíamos, como si la misma oscuridad se cerrara sobre mí. Finalmente, llegué a un amplio sótano, donde la luz de una única lámpara parpadeante revelaba una escena inquietante. En el centro de la habitación había un altar rudimentario, hecho de piedra negra y decorado con velas derretidas y cráneos humanos. El olor a decadencia llenaba el aire, y las almas perdidas se habían reunido en un círculo alrededor del altar, murmurando en voz baja. En el altar, descansaba un libro antiguo similar al que había encontrado en el 20º piso, pero este parecía ser aún más antiguo y poderoso. Estaba abierto en una página que mostraba un hechizo siniestro, un ritual que parecía destinado a invocar a entidades malignas. Mientras lo miraba, las palabras comenzaron a retumbar en mi mente, llenándola de imágenes horribles y presagios oscuros. Las almas perdidas alzaron la vista hacia mí, sus ojos vacíos llenos de esperanza y desesperación. Sabía que este era el corazón de la maldad que había infectado el edificio de apartamentos, y tenía que hacer algo al respecto. La única pregunta era cómo podría detenerlo. Decidí que la única forma de poner fin a esta pesadilla era destruir el libro y el altar. Con determinación, me acerqué al altar y tomé el libro en mis manos. Las sombras aullaban de agonía mientras lo hacía, como si estuvieran ligadas a su poder. La resistencia que encontré era abrumadora, pero sabía que no podía permitir que esta oscuridad persistiera. Con un grito de esfuerzo, arrojé el libro al suelo y lo hice pedazos con todas mis fuerzas. El altar comenzó a temblar y a desprender un aura maligna. Las almas perdidas emitieron un lamento angustioso mientras la oscuridad se desvanecía lentamente. Parecía que mi plan había funcionado, al menos por el momento. Pero la victoria fue efímera. Cuando miré a mi alrededor, vi que las almas perdidas habían desaparecido, como si hubieran encontrado la paz que tanto ansiaban. Sin embargo, la oscuridad aún persistía en el edificio, y sabía que había algo más que debía descubrir. Continué explorando el sótano, buscando pistas sobre la verdadera naturaleza de esta maldición. Fue entonces cuando encontré una puerta secreta detrás de un estante lleno de objetos antiguos y polvorientos. La puerta se abrió revelando un pasadizo subterráneo que se adentraba en la tierra. Sin dudarlo, me adentré en la oscuridad, sintiendo que estaba más cerca de descubrir el oscuro secreto que acechaba en las profundidades del edificio. Mientras avanzaba por el pasadizo, un sentimiento de angustia se apoderó de mí.
Los susurros de las sombras resonaban en mis oídos, y cada paso que daba parecía llevarme más y más lejos de la realidad que conocía. La oscuridad era opresiva, y la única fuente de luz era la linterna que llevaba en la mano. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una caverna subterránea que me dejó sin aliento. En el centro de la caverna, rodeado por una extraña luz rojiza, había un sarcófago antiguo, cubierto de símbolos oscuros y misteriosos. Era como si estuviera ante el lugar de descanso de un ser demoníaco. Pero lo que realmente me llenó de horror fue la figura que yacía en el interior del sarcófago. Era una criatura retorcida y malévola, una entidad que parecía surgir de las pesadillas más oscuras. Sus ojos ardían con un fuego infernal, y su sonrisa siniestra me llenó de un temor indescriptible. Sabía que esta criatura era la fuente de todo el mal en el edificio de apartamentos, el ser al que las almas perdidas habían estado sirviendo. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se levantó del sarcófago con una rapidez aterradora. Su risa retumbó en la caverna mientras se acercaba a mí. Sentí que mi existencia misma estaba en peligro, y supe que solo tenía una oportunidad de poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Tomé la linterna y apunté el haz de luz hacia la criatura. Su piel se retorció y su forma se distorsionó ante la luz, emitiendo un grito de agonía. Era evidente que la luz era su enemigo. Con desesperación, continué enfocando la linterna en su dirección, sin apartar la mirada de esos ojos ardientes y malevolentes. La criatura retrocedió, gimiendo y retorciéndose, y su forma comenzó a desvanecerse poco a poco hasta que finalmente se desvaneció por completo. El sarcófago se desmoronó en polvo y ruinas, y su maligna presencia desapareció de la caverna. Con un suspiro de alivio, me di cuenta de que había triunfado. La maldición que había atormentado el edificio de apartamentos había sido derrotada. Las sombras desaparecieron, y la caverna se llenó de una luz reconfortante. Las almas perdidas habían encontrado finalmente la paz que tanto ansiaban. Sin embargo, sabía que mi propia redención aún estaba lejos. Mi existencia había estado vinculada a esta maldición, y no sabía si alguna vez encontraría mi camino de regreso a la vida que había conocido. Pero al menos, había puesto fin a la pesadilla que había asolado el edificio de apartamentos y liberado a las almas perdidas de su sufrimiento. Mi historia continuaba, una historia de terror que me había arrastrado a las profundidades de la oscuridad y el sufrimiento. Pero ahora, tenía la esperanza de que algún día encontraría mi propia redención y liberación de este oscuro lugar. El edificio de apartamentos había recuperado una apariencia de normalidad después de la desaparición de la entidad maligna que había estado acechando sus pasillos durante tanto tiempo. Las sombras se habían disipado, y las almas perdidas habían encontrado finalmente la paz. Pero yo seguía atrapado en esta pesadilla, mi existencia condenada a vagar por los oscuros corredores y pasadizos de este lugar maldito. Había visto la derrota de la criatura demoníaca como una victoria, como el fin de la maldición que había atormentado el edificio. Pero la verdad era mucho más compleja. A medida que pasaban los días, comencé a sentir que algo había cambiado en el edificio, algo siniestro y retorcido que se escondía en las sombras. Las noches se volvieron más inquietantes, con susurros susurrantes y risas burlonas que llenaban el aire. Las puertas crujían y se abrían solas, y las luces parpadeaban de manera errática. Era como si el edificio mismo estuviera respirando, como si estuviera vivo con una presencia maligna. Mis noches se convirtieron en un tormento, llenas de pesadillas y visiones horribles. Me encontraba atrapado en un ciclo de sufrimiento, sin esperanza de escapar. La oscuridad se cerraba a mi alrededor, como si estuviera tratando de consumirme por completo. Una noche, mientras deambulaba por los pasillos, escuché un susurro que me heló la sangre. Era una voz familiar, la voz de la criatura demoníaca que creía haber destruido en la caverna subterránea. «No puedes escapar de mí», susurró, su voz llena de burla y malicia. «Soy eterno, y mi poder es infinito». Me di la vuelta en busca de la fuente de la voz, pero no había nadie a la vista. La risa siniestra de la criatura llenó mis oídos, como si estuviera en todas partes a la vez. Sabía que no podía permitir que esta entidad maligna me consumiera por completo, pero no sabía cómo detenerla. Desesperado, decidí que debía encontrar respuestas, entender la verdadera naturaleza de mi condena. Comencé a investigar la historia del edificio de apartamentos, buscando pistas en los registros antiguos y las leyendas locales. Fue entonces cuando descubrí la verdad escalofriante. Hace siglos, el edificio había sido un convento, habitado por monjas dedicadas a la adoración de un antiguo dios oscuro.
Habían practicado rituales y sacrificios humanos en su nombre, buscando obtener poder y riqueza a cambio de su lealtad. La entidad que había derrotado en la caverna subterránea era el propio Dios Oscuro, una entidad demoníaca que había sido sellada en el edificio por siglos. Las almas perdidas que había encontrado en el edificio eran las de las monjas y otras víctimas de los horrores que se habían llevado a cabo aquí. Mi llegada al edificio había sido una oportunidad para la entidad demoníaca de liberarse, y mi destrucción del libro y el altar en el 20º piso había sido un intento fallido de detenerlo. Ahora, el Dios Oscuro había regresado, más poderoso y vengativo que nunca. Había descubierto una forma de manifestarse en el edificio, de manipular sus pasillos y pasadizos para su propio beneficio. Mi presencia en este lugar era su fuente de poder, y me había convertido en su prisionero voluntario. Decidido a poner fin a mi condena, me embarqué en una búsqueda desesperada de un medio para derrotar al Dios Oscuro de una vez por todas. Recorrí cada rincón del edificio, buscando pistas y respuestas, mientras las sombras se retorcían y susurraban a mi alrededor. Cada vez que me acercaba a descubrir algo importante, el Dios Oscuro me atacaba con visiones aterradoras y pesadillas que desafiaban la razón. Fue durante una de estas visiones que comprendí la verdadera naturaleza de mi condena. Vi el pasado del edificio desplegarse ante mí, los horrores que habían ocurrido aquí a lo largo de los siglos. Las almas perdidas que habían vagado por sus pasillos durante tanto tiempo eran solo el comienzo de la maldición que el Dios Oscuro había lanzado sobre este lugar. La criatura demoníaca se alimentaba del sufrimiento y la desesperación de las almas perdidas, y había encontrado una manera de prolongar su existencia a través de ellos. Mi llegada al edificio había sido su oportunidad de expandir su influencia y obtener más poder. Ahora, me había convertido en su prisionero, una fuente interminable de sufrimiento para alimentar su sed de venganza. Decidí que debía encontrar una forma de liberar a las almas perdidas y romper el ciclo de sufrimiento que el Dios Oscuro había creado. Comencé a buscar en los registros antiguos del edificio y a investigar los rituales y conjuros que se habían utilizado en el pasado para sellar al Dios Oscuro. Encontré una referencia a un antiguo artefacto, una reliquia que se decía que tenía el poder de sellar al Dios Oscuro de nuevo en su prisión. Con la esperanza renovada, me embarqué en una búsqueda para encontrar esta reliquia. Cada paso que daba me acercaba más a mi objetivo, pero el Dios Oscuro no iba a rendirse sin luchar. Me atacaba con visiones cada vez más aterradoras y pesadillas que amenazaban con volverme loco. Finalmente, después de innumerables pruebas y tribulaciones, encontré la reliquia en una cámara secreta en lo más profundo del edificio. Era una antigua estatua de un ángel con alas rotas, tallada en piedra negra. Parecía emitir un aura de poder y malevolencia, pero sabía que debía usarla para poner fin a la maldición del Dios Oscuro. Con la reliquia en mano, regresé a la caverna subterránea donde había enfrentado por primera vez al Dios Oscuro. Sabía que era el lugar donde debía llevar a cabo el ritual para sellarlo de nuevo en su prisión. Las sombras se retorcían y susurraban a mi alrededor mientras colocaba la reliquia en el altar y comenzaba el conjuro. El Dios Oscuro apareció ante mí, su forma retorciéndose y distorsionándose con furia. Me atacó con visiones horribles y pesadillas, tratando de detener el ritual, pero no me rendí. Recité el conjuro con determinación, invocando el poder de la reliquia para sellar al Dios Oscuro en su prisión una vez más. El edificio tembló y retumbó mientras el Dios Oscuro luchaba por resistirse, pero finalmente, la reliquia brilló con una luz deslumbrante y la entidad maligna fue absorbida de nuevo en su prisión. El edificio quedó en silencio, las sombras se disiparon y las almas perdidas finalmente encontraron la paz que tanto ansiaba. Pero mi destino estaba sellado. Sabía que nunca podría escapar de este lugar, que mi existencia estaba condenada a vagar por los oscuros pasillos y pasadizos del edificio de apartamentos por toda la eternidad. La maldición del Dios Oscuro se había convertido en mi propia maldición, y no había escapatoria. Así concluye mi relato, una historia de terror que ha explorado las profundidades de la oscuridad y el sufrimiento. Mi existencia está condenada, pero al menos he logrado poner fin a la maldición que acechaba en este edificio y liberar a las almas perdidas de su tormento. Mi lucha ha llegado a su fin, y ahora debo resignarme a mi destino en las sombras. Muchas gracias por escuchar. Por favor suscríbete, deja un like y comparte. Me estarías ayudando un montón. Nos vemos en el próximo video. Espero que puedas dormir esta noche.